Yusuf siempre había sido un joven devoto, comprometido con su fe y las tradiciones que su familia había seguido durante generaciones. El Ramadán para él no solo era un mes de ayuno, sino también una oportunidad para renovar su espíritu, reflexionar sobre su vida y acercarse más a Dios. En su mundo de disciplina y sacrificio, el deseo era algo a lo que se tenía que resistir. Pero todo cambió una noche que no había planeado, pero que sin embargo cambió el curso de su vida para siempre. Sean bienvenidos a Fantasía Arcoíris. Por favor, suscríbete. Hemos notado que muchas de las personas que ven nuestros videos no están suscritas. Ahora sí, comencemos. Alejandro apareció de la nada, o mejor dicho, apareció cuando menos lo esperaba. Era un hombre que por alguna razón lo atraía más de lo que había creído posible. Habían coincidido varias veces en la biblioteca local, intercambiando miradas furtivas y palabras cortas. Alejandro, con su sonrisa encantadora y mirada provocadora, representaba todo lo que Yusuf había evitado, lo que su religión le había enseñado a rechazar. Pero esa noche, en la que el calor del verano parecía más intenso que nunca, algo dentro de Yusuf se rompió. Alejandro le había enviado un mensaje, una invitación que parecía tan inofensiva. ¿Nos vemos después de la ruptura del ayuno? Yusuf, en su corazón, sabía que no debía. Su fe, su familia, sus principios, todo le gritaba que debía rechazarlo, que debía alejarse. Pero el deseo, ese deseo reprimido durante tanto tiempo, lo superó. Cuando se encontraron, algo en el aire era diferente. El sonido de sus risas, las conversaciones que antes parecían tan ajenas entre ellos, ahora fluían como una corriente eléctrica entre los dos. El momento llegó rápidamente, sin que él pudiera detenerlo. De alguna manera, se encontraron en el apartamento de Alejandro, abrazándose, tocándose, dejándose llevar por una pasión que nunca había sentido antes. Era una mezcla de nerviosismo, adrenalina y un deseo intenso de sentir algo que había estado oculto. Hey, sabemos que te está gustando el video, déjanos un like y suscríbete al mejor canal de historias Fantasía Arcoíris. Sigamos. La noche fue tan intensa, tan prohibida, que después de que el sol se asomó tímidamente por la ventana, Yusuf se encontró sentado en la cama, completamente devastado, no solo por lo que había hecho, sino por la culpa que lo había invadido. Estaba lleno de una vergüenza insoportable. ¿Cómo pudo haber dejado que todo eso sucediera? ¿Cómo pudo romper con algo tan sagrado para él, tan fundamental? Antes de que pudiera procesar sus pensamientos, su teléfono vibró. Un mensaje anónimo que lo hizo temblar de miedo. Sé lo que hiciste. Sus ojos se agrandaron al leer esas palabras. No podía ser. ¿Cómo sabían? ¿Quién lo había visto? La paranoia lo envolvió al instante. Intentó ignorarlo, pensando que era solo una broma, pero los días siguientes no hicieron más que aumentar su ansiedad. Cada vez que miraba alrededor, sentía que alguien lo observaba. Cada vez que pasaba cerca de su familia, sentía que podían percibir su culpa. El peso de la vergüenza le aplastaba el pecho, pero lo peor aún estaba por venir. Comenzó a recibir más mensajes, fotos de aquella noche, fotos que no tenía idea de cómo habían sido tomadas, un ángulo desde la ventana del apartamento de Alejandro, detalles que solo alguien que estaba allí podría conocer. La sensación de ser observado se intensificó. La ansiedad lo devoraba. Intentó borrar los mensajes, bloquear al desconocido, pero la sensación de estar atrapado no desaparecía. Antes de seguir, te invitamos a darnos un like y suscribirte a nuestro canal Fantasía Arcoíris. Además, coméntanos si quieren escuchar una historia en particular. Sigamos. Alejandro, por su parte, parecía ajeno a todo lo que estaba sucediendo. Siguió enviándole mensajes como si nada hubiera pasado, pero Yusuf ya no podía disfrutar de esos momentos. Cada conversación con él lo sumía más en el abismo de la culpa y el miedo. No sabía qué hacer. No sabía si confesarlo a su familia, si contarle a Alejandro lo que estaba sucediendo, o si simplemente seguir viviendo con ese temor que se había instalado en su vida. El tiempo pasó, y las amenazas comenzaron a escalar. Sé lo que hiciste, y pronto todos lo sabrán, decía el último mensaje. Yusuf comenzó a sospechar de todos a su alrededor. Nadie parecía confiarle nada. Miraba a sus amigos, a sus conocidos,
y se preguntaba si uno de ellos podía estar detrás de todo esto, o peor aún, si su propio entorno había estado observando cada paso que daba. Su vida ya no era la misma. Había perdido la paz que había tenido antes de esa noche. Estaba atrapado entre el deseo y la culpa, entre lo que su fe le dictaba y lo que su corazón había deseado. Cada día era una batalla constante consigo mismo. Temía lo que pudiera pasar si la verdad saliera a la luz, pero también temía que el silencio lo consumiera por completo. Un día decidió enfrentarse a su miedo. Llamó a Alejandro, preocupado, tratando de encontrar respuestas, tratando de saber si él también había recibido algún mensaje, pero la conversación no fue como esperaba. Alejandro no parecía saber nada. «Yusuf, tranquilo. Lo que pasó fue solo una noche. No tienes que preocuparte por nada», dijo con tono relajado. Pero esas palabras no lo tranquilizaron. Todo dentro de él gritaba que algo estaba muy mal. Desde aquí de Fantasía Arcoíris queremos hacerles una pregunta. ¿Qué hubiesen hecho ustedes en esta situación? Queremos leer tu comentario. Esa noche, después de mucho pensarlo, decidió ir a la policía. No podía vivir con el miedo de que alguien conociera su secreto. Al llegar allí, explicó lo sucedido, aunque sintió un nudo en el estómago al hacerlo. No sabía si estaba tomando la decisión correcta, si esto solo empeoraría las cosas, pero sabía que no podía seguir viviendo con esa ansiedad. El detective le prometió que investigarían, pero lo que sucedió después no fue lo que esperaba. Un día, recibió un correo electrónico con el remitente desconocido. El mensaje decía: «No creas que esto ha terminado. Sabemos lo que hiciste y vamos a asegurarnos de que todos también lo sepan». Aterrorizado, Yusuf miró el mensaje con los ojos llenos de lágrimas. No importaba lo que hiciera, parecía que el miedo lo perseguiría por siempre. En ese momento, comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. Los días posteriores a esa noche fueron un verdadero tormento para Yusuf. Cada vez que cerraba los ojos, revivía cada segundo de su encuentro con Alejandro. Los recuerdos de sus besos, la suavidad de su piel, la sensación de sus cuerpos entrelazados, le quemaban la mente. En ese mismo momento, lo que había sido una explosión de deseo se convirtió en un peso insoportable, una carga de culpabilidad que no sabía cómo descargar. Mientras trataba de continuar con su rutina diaria, todo le parecía irreal. El Ramadán, que para él era un tiempo de purificación, ahora le recordaba su falta de control. Sentía que su fe se desmoronaba bajo la presión de su propia debilidad. A pesar de su devoción, algo dentro de él había sucumbido a un deseo que no podía borrar, que no podía perdonarse. No olvides suscribirte y darle like para más contenido así. Eso nos ayuda a crecer más esta comunidad. Continuemos. Con cada mensaje que recibía del desconocido, el miedo se apoderaba más de él. Las fotos que aparecían, tomadas desde diferentes ángulos, parecían sacadas de una pesadilla. Se preguntaba si había alguien más que había estado observándolos esa noche, si era posible que estuviera siendo vigilado sin siquiera saberlo. Cada rostro que veía a su alrededor se convertía en una sospecha. Temía por su familia, por la comunidad, por lo que podrían pensar si se enteraran de lo que había hecho. En el fondo, sabía que el desconocido no solo buscaba exponer su secreto, sino destruir su vida. Y lo peor de todo era que él mismo no sabía cómo enfrentarlo, cómo darle sentido a todo eso. Cada vez que pensaba en confesar lo sucedido, la imagen de su madre, de su padre, de su comunidad devota, lo detenía. La vergüenza lo paralizaba. Finalmente, decidió hacer frente a la situación. Con el teléfono en mano, intentó rastrear el origen de los mensajes, pero pronto se dio cuenta de que no era tan fácil. La amenaza se deslizaba como una sombra, siempre a un paso de él, siempre dejando una sensación de desesperanza. A cada intento de encontrar respuestas, más preguntas surgían. Alejandro, por su parte, continuaba enviándole mensajes, pero siempre con la misma calma que lo caracterizaba. ¿Por qué tan serio? Zrenia le preguntaba, pero Yusuf ya no podía ver la situación de la misma manera. En su mente, él también había jugado un papel en todo esto. A pesar de que lo veía como una simple aventura, Yusuf no podía dejar de pensar que él, como su compañero en esa noche, también compartía la culpa. Yusuf necesitaba saber
quién estaba detrás de los mensajes. Necesitaba descubrir la verdad antes de que algo más fuera revelado, antes de que su vida se viniera abajo. Pero el temor de que todo saliera a la luz lo devoraba, y en cada rincón de su mundo veía el rostro de su fe, su familia, y la inevitable condena que podría seguir. El miedo era lo único que tenía seguro, y pronto descubriría que las sombras que lo perseguían no solo venían del desconocido que lo observaba. Esperamos que el video te haya gustado. Coméntanos si esta historia te gustó. También, déjanos un like y compártelo con tus amigos para no perdérselo.